saber si usted y yo estamos, y como iglesia estamos siguiendo el verdadero evangelio, ¿ok? Y usualmente los evangelios diferentes son atractivos, ¿sí o no? Son bien atractivos. ¿Pero por qué son atractivos? Atraen mucha gente porque ofrecen lo que la naturaleza humana desea. Porque es difícil. Si yo le digo, ¿quién de los que estamos aquí le gusta ser pobre? Vamos a ver, ¿quién? ¿Y Jesucristo qué dijo? A los pobres siempre los tendréis. ¿Dijo Jesucristo eso, sí o no? Pero no nos gusta ser pobres. Si yo le pregunto a usted, no, a nadie le gusta ser pobre, ¿no? Creo que a nadie. ¿A quién le gusta estar enfermo? ¿A quién? A nadie. ¿A quién le gusta estar triste? A nadie. ¿A quién le gusta estar abatido, atribulados, en apuros, perseguidos, derribados? Pero esto es lo que usted puede leer ahí en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7 en adelante. Eso es lo que usted puede leer ahí. ¿Me entiende? Que Pablo estaba pasando por esas cosas. ¿Y a quién le gusta ser azotado? Vamos a ver. ¿A quién le gustaría que lo azotaran? Querido hermano, a nadie. Y Pablo dice, me han azotado varias veces a mí. ¿Me entiende? Y tenía el título de apóstol. Azotados. ¿A quién le gusta estar en peligro de muerte? ¿A quién le gusta? Ya sea en el mar, en el río, en la ciudad. Peligro entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, desvelos, hambre, sed, ayunos, frío, desnudez, etcétera. Un montón de cosas. Pero usted lo quiere leer, en su casa lo lee. En 2 de Corintios capítulo 11 va a ver que Pablo pasaba por todas estas cosas. Entonces, como los evangelios diferentes son atractivos, tenemos que saber nosotros si en realidad estamos pasando por ahí. ¿Hay alguien que diga que le encanta pasar por tribulaciones? Me imagino que nadie aquí. ¿Y qué dijo Jesucristo? ¿En el mundo qué? ¿Dijo Jesucristo eso, sí o no? Claro que sí. Pero si yo le pregunto a usted le gusta pasar por tribulaciones? Claro que no. Entonces es importante que nosotros entendamos correctamente el evangelio. ¿Qué es lo que Jesucristo realmente le prometió a usted? ¿Y qué Jesucristo realmente nos prometió a nosotros como iglesia? Y quiero hablar de tres cosas. Vamos a ver si el tiempo me dio. Como el pastor me dijo que ahora va a haber comida en la iglesia, entonces no hay prisa. Me dijo así, ¿va? No hay prisa de irse. Nadie va a ir. ¿Por qué? Porque ahí está la comida, ¿no? Entonces, tranquilo, ¿eh? Quiero hablarle de tres cosas. Vamos a ver si el tiempo me da. Primero, el verdadero evangelio nos enseña la manera correcta de amar a Dios. Eso es número uno, lo que quiero hablar, ¿no? La manera correcta de amar a Dios. ¿Hay maneras incorrectas? Un montón de personas que se les pregunta, yo les he preguntado, ¿no? Que si siguen a Dios y creen en Jesucristo, si aman a Dios, todos dicen que sí. Pero cuando usted ve las vidas de esas personas, como que no concuerda, como que no va, ¿no? Dicen que aman a Dios, pero la vida no refleja ese amor. Entonces vamos a ver, lo primero, la manera correcta de amar a Dios. Lo segundo que quiero enseñarle hoy es la manera correcta de adorar a Dios. El verdadero evangelio nos dice o nos muestra o nos enseña la manera correcta de adorar a Dios. ¿Sí o no? Si no, ¿recuerda usted Caín y Abel? Los dos trajeron ofrendas, ¿sí o no? Los dos pensaban que le estaban adorando a Dios con las ofrendas que le traían. ¿Y qué resulta? Que uno sí lo aceptó Dios y a otro no lo aceptó Dios. Entonces hay maneras equivocadas de adorar a Dios. Y tenemos que saber nosotros, realmente nosotros estamos adorando a Dios, con nuestra vida lo estamos adorando. Y lo tercero que quiero que veamos es las maneras correctas de predicar el evangelio. De predicar, porque se predican un montón de cosas y muchas veces no son las correctas. ¿Okay? ¿Qué significa evangelio? Evangelio significa buenas nuevas. Buenas nuevas. Buenas nuevas de buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas de salvación. ¿Pero salvación de qué? ¿De qué nos va a salvar Dios? ¿De qué nos va a salvar Jesucristo? ¿Para qué vino Jesucristo al mundo? ¿A salvarnos de qué? Primero, ¿a salvarnos del infierno? ¿Sí o no? Claro que sí. Y sí, fíjese que nos vino a salvar del infierno y eso es verdad. ¿Nos vino a salvar del pecado? Claro que sí. Él venció el pecado y nosotros podemos vencer el pecado. ¿Y nos vino a salvar del diablo, sí o no? Sí, nos vino a salvar del diablo. Y todo eso que le mencioné está bien, pero hay algo más importante que yo veo en las Escrituras, que Jesucristo nos vino a salvar de la ira de Dios, porque viene ira al mundo. Jesucristo vino a sacarnos para que nosotros no pasemos por la ira de Dios, porque horrenda cosa, querido hermano, es que
caer en manos del Dios vivo. A eso vino Jesucristo. Cuando usted sabe que esa fue la meta de librarlo a usted de la ira de Dios, porque Dios estaba airado con nosotros. Nosotros éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Entonces, cuando le predican eso, ahora, ¿eso es atractivo? No. Cuando usted le predica a las personas que ellos tienen que arrepentirse, a ellos no les gusta. A las personas naturales no les gusta que usted le predique eso. Pero eso es lo que hay que predicar. Por eso es que hay iglesias que han optado por no predicar del pecado. ¿Por qué? Porque a nadie, una persona inconversa, no le agrada que le digan que usted tiene que arrepentirse. Y no le va a agradar si le dice que el fin, si no se arrepiente, ¿cuál es el fin de esa persona? La muerte eterna, el infierno. Eso no es atractivo. Entonces tenemos que ver qué nos enseña la Biblia. Vamos a leer dos pasajes. El que le dije primero, ¿cuál fue? Segunda de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 3. Ponga su mirada ahí, por favor. ¿Lo tiene? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Tengo temor, dice Pablo, que así como Eva fue engañada. Ahora, usted más o menos conoce la historia, me imagino yo, ¿no? Los que conocen la Biblia, ¿no? ¿Qué pasó con Eva? ¿Por qué fue engañada Eva? ¿Qué sucedía con Eva todos los días? Dice que Dios se paseaba por el huerto y hablaba con Adán, ¿me entiende? Cara a cara, no sabemos exactamente cómo lo miraba, pero dice que hablaba con él y Eva también oía la voz de Dios todos los días. Pero ¿cómo empezó el engaño? Dice que la serpiente, dice allí, fue astuta, con su astucia engañó a Eva. Eva empezó a escuchar, ¿qué cosa? Otras. ¿Cómo empieza? Y dice aquí el versículo, dice que vuestros sentidos, ¿cómo empieza el diablo a atacar las personas, los cristianos? Empieza por la mente, empieza a ponerle ideas diferentes, ideas de un evangelio diferente. Y entonces Eva empezó a escuchar voces diferentes que aparentemente o parecían como que era la verdad. Con que os dijo Dios esto y empezó a cambiarle sutilmente lo que Dios había dicho. Ahora, dice Pablo ahí en el versículo, dice, yo temo, tengo temor. Pero ¿cómo es posible que Pablo tenga temor? Si a los filipenses le dice, no una, no dos veces, tres veces, cuatro veces, muchas veces, no temáis, no temáis. Pero aquí dice, tengo temor, que así como Eva, y Eva escuchaba la voz de Dios, y los de Corinto, la iglesia, no estaban escuchando exactamente la voz de Dios. Ellos tenían la palabra de Dios. Eva no tenía la palabra y escuchaba directamente la voz de Dios. Imagínese usted que una persona que escuche a Dios y el diablo le engañe, ¿qué de nosotros, querido hermano? Por eso Pablo dice, temo que sus sentidos sean, ¿qué cosa? Sean extraviados de esa verdad de Cristo. Y dice ahí el versículo, dice de la fidelidad de Cristo. O sea, somos fieles por un momento, pero cuando empezamos a escuchar otras voces, ¿qué sucede? Empezamos a decaer en nuestra fidelidad a Dios. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 4? Porque si viene alguno, vea cómo empieza a escuchar otra voz. Porque si viene alguno predicando a otro, ¿qué cosa? A otro Cristo o a otro Jesús. O sea que van a venir a predicar a otro Jesús. ¿Cómo usted se va a dar cuenta si alguien está predicando a otro Jesús? Dígame. Es cuando usted conoce quién realmente es Jesús. Pero si usted no conoce quién es Jesús, entonces le van a predicar a otro Jesús y usted lo va a aceptar. Viene otro, dice el versículo, ¿no? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, dice que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o sea, ya recibieron el espíritu, y dice, y si recibís otro espíritu, o otro evangelio, aquí dice, hay otro evangelio, dice, que el que os habéis aceptado, bien, ¿qué dice aquí? Lo toleráis. O sea, ya el enemigo empezó, ¿me entiende? En la mente, y entonces los hermanos empezaron a tolerar, ¿me entiende? Otro Jesús, empezaron a tolerar otro Espíritu Santo. Y querido hermano, en un montón de iglesias se está moviendo otro Espíritu Santo.
Yo veo unas actitudes en las iglesias, querido hermano, y le atribuyen eso al Espíritu Santo. Otro Jesús, no el Jesús que dice en este mundo tenéis tribulación, sino a un Jesús que se puede manipular, que si usted ayuna, usted puede manipular a Jesucristo, que usted le puede demandar a Jesucristo. Ese no es el Jesucristo de la Biblia. Jesucristo de la Biblia es soberano. Él hace lo que Él quiere. Él ya sabe cuándo va a venir, Él ya sabe lo que está haciendo, Él está intercediendo por nosotros. Sí, ¿me entiende? Tenemos que nosotros en la oración, tenemos que alinearnos ¿con qué? Con la voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces, ahí dice que hay otro evangelio. ¿Y cómo empezaron a tolerar otro evangelio? Cuando empezaron a escuchar, ¿qué cosa? A otros predicadores, porque viene otro predicador que enseña otro Jesús, que enseña otro Espíritu Santo y que enseña otro evangelio. Pablo dice, tengo miedo de que la serpiente ha extraviado los sentidos de algunos de tal manera que están tolerando que se predique a otro Jesús diferente, a otro espíritu diferente y otro evangelio diferente. Empiezan a tolerar. ¿Y qué es tolerar? ¿Qué significa la palabra tolerar? Tolerar, aceptar, o sea, están aceptando otras cosas. Usted sabe que no es verdad, pero usted lo tolera, lo acepta. Hay personas que me dicen, bueno, es que hay que escucharlo todo y retener lo bueno. Sí, pero están escuchando a un predicador que no es correcto. Entonces usted no puede tolerar esas cosas, tiene que parar esas cosas. Y es difícil, claro que es difícil. Lo dejamos ahí y vaya ahí a Gálatas. Otro versículo. Tolerar es aceptar, consentir un evangelio diferente. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tiene? Dice el versículo, estoy maravillado, dice Pablo. Allá dice que tiene miedo. Temo, dice Pablo, ¿no? Aquí dice en el versículo 6, estoy maravillado. ¿Y qué significa eso? Estoy sorprendido. ¿Qué otra cosa? Estoy admirado. Estoy asombrado. Estoy pasmado. Otro sinónimo, ¿no? Mi abuelita sí me quería a mí. Viera qué abuelita que tenía yo, ¿no? Cada rato me decía, vos sos un... Así me decía, ¿no? Esa abuelita mía, ¿no? Oiga, estoy pasmado, dice, otras versiones lo dicen así, ¿no? Estoy maravillado, estoy atónito, ¿me entiende? Y vea lo que sigue diciendo, de que tan pronto. ¿Cómo es posible que ustedes han escuchado el mensaje de verdad, saben quién es Cristo, pero estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo? Estoy asombrado. ¿Cómo es posible que ustedes se hayan alejado? ¿Cómo empezó eso? Empezaron a escuchar voces diferentes. Por eso es que Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Usted tiene que seguir al único. Puesto su mirada ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. A ese es que tiene que usted mirar. Dice, admirado que se hayan alejado del que os llamó. ¿Cómo lo llamó? Por su gracia. ¿Cómo usted entró a esta salvación? ¿Por obras o por gracia? Es por gracia. Estoy admirado que ustedes ahora quieren hacer obras. No solamente es la gracia, no solamente es Jesucristo, sino que es Jesucristo más obras. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Gálatas. Y le dice, estoy admirado de esto, que lo llamó, dice, para seguir, ¿qué dice aquí? Un evangelio, ¿qué cosa? Diferente. Estoy admirado, ¿cómo es posible? Si conocen a Jesucristo, si conocen el Espíritu Santo y saben cuál es el evangelio, estoy asombrado, pasmado de que ustedes se hayan alejado tan pronto, ¿de qué cosa? Del verdadero evangelio. Querido hermano, ¿nos puede pasar a nosotros? Dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y él anda buscando allá afuera? ¿Buscando a quien devorar? Si los de afuera le pertenecen a él, ¿para qué va a ir allá afuera a buscar a qué devorar? Lo va a hacer en la iglesia. ¿Y cómo va a empezar? Predicando a un Cristo diferente, predicando a un Espíritu Santo diferente y predicando un evangelio diferente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado entonces por a quién escuchamos. ¿Se da cuenta que es importante estudiar este tema?
No podemos ser tolerantes al pecado. La iglesia de Tiatira era tolerante al pecado. Tenían a una Jezabel ahí, se recuerda, usted puede estudiar, ¿no? Los que han estudiado conmigo Apocalipsis, ¿no? Tenían una Jezabel ahí que predicaba un evangelio diferente y ellos estaban tolerando el pecado. Y dice Pablo, no podemos tolerar el pecado. Tenemos que estudiar para proteger nuestros sentidos, porque ahí empieza el enemigo a trabajar, a ponerle una idea diferente. Cómo adorar a Dios es importante. Hay personas que dicen, es que esa es mi manera de adorar a Dios. Sí, pero hay que ver si la Biblia le dice a usted que esa es la manera de adorar a Dios. Porque allá, ¿me entiende? En 1 Samuel vemos que Saúl pensó que estaba adorando a Dios. Dios le dice, ve y esto es lo que tienes que hacer. Y él dice, no, es que las vaquitas estaban bien gorditas, entonces no las voy a matar, sino que las voy a reservar. Y dice, para darle sacrificio ¿a quién? A Dios. Imagínese usted, estaba pecando y dice, para Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando adoramos a Dios. Dice que los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién? A los profetas. Usted no se puede hacer, ¿me entiende? No puede hacer locura, ¿me entiende? Y pretender que es el Espíritu Santo que lo está haciendo, porque usted, el Espíritu, está sujeto a los profetas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para no aceptar a un espíritu diferente. Para no alejarnos del que lo llamó, tenemos que estudiar estos temas. Entonces, y esto es lo que le quiero enseñar a usted. Una de las cosas que la serpiente hace es pervertir el sentido de amar. Ese sentido que usted tiene, que Dios le puso en usted, ¿me entiende? Usted puede decir, yo amo a esta persona. Y hay personas que dicen, yo te amo, sí, pero está pegando a la mujer, ¿me entiende? Eso no es amor, ¿me entiende? Entonces, pervierte el sentido de amar. Entonces, es importante que veamos en el Evangelio, ¿me entiende? La manera correcta de amar a Dios. ¿Está usted realmente amando a Dios con lo que hace? ¿En su vida refleja el amor de Dios? No conteste, vamos a la Biblia. Entonces, eso es lo primero. Vaya a Marcos, por favor. Marcos. Lo primero entonces que vamos a ver, que el Evangelio correcto nos da las normas de cómo amar a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Y aquí lo vamos a ver en estos versículos. En Marcos, por favor. Capítulo 12. El versículo 30. Bueno, para que lo entendamos bien, mejor leamos desde el 28. ¿Lo tiene? Marcos capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, usted tiene que leer en la casa, Jesucristo le hacen unas preguntas para tentarlo y Jesucristo los calla con la palabra de Dios, los versículos anteriores, ¿no? Y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Una pregunta, ¿cuál es el primero de todos? Y vea lo que dice Jesucristo. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Es el primer mandamiento o es el más importante? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál fue el primero? ¿O cuál es el primer mandamiento con promesa? Usted lo conoce. Y aquí les la pregunta, ¿cuál es el primero? Jesucristo le dio el más importante. Este es el más importante. ¿Cómo amar a Dios? Y aquí vamos a ver, nos vamos a examinar, ¿me entiende? Si es que usted realmente ama a Dios. Si es que yo realmente amo a Dios. Cuando yo veo estos versículos, yo estoy estudiando estos versículos. Acuérdate que desde que el pastor me dijo que tenía que predicar, estoy estudiando estos versículos. Y yo me pongo estos versículos y la Biblia es como un espejo a mi vida. Y yo tengo que decirle al Señor y pedirle perdón y decirle, Señor, no te estoy amando como tú me mandas. Resulta que usted conoce la historia. Jesucristo le dice a Pedro, ¿me amas, Pedro? ¿Se recuerda usted? ¿Me amas, Pedro? ¿Y qué le dijo Pedro? Sí, Señor, te amo. Sí, Señor. Y después le dice Jesucristo de nuevo, Pedro, ¿de verdad me amas? Sí, te amo, ¿no? Y después Jesucristo le vuelve a preguntar, le dice, Pedro, ¿me amas? Y dice que Pedro se puso bien triste. ¿Por qué? Porque el Señor conoce qué cosa. Si realmente le amamos, querido hermano, usted no puede engañar a Dios. No os engañéis, dice la Biblia, Dios no puede ser
No puede. Usted puede decir que yo le amo a Dios, pero ¿qué está diciendo su vida? ¿Cómo actúa usted en la iglesia, en el trabajo, todo eso? Y vamos a ver estos versículos, a ver si realmente le amamos a Dios. Y aquí acuérdese, es un espejo. Ya yo me vi en este espejo y le pedí perdón al Señor y le digo, Señor, ayúdame. Yo quiero amarte. Yo no sé usted, pero yo quiero amar al Señor con todo mi corazón. Amén. Y vea lo que dice el versículo. Dice, y amarás, versículo 30, estoy en el 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Y con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. 4 cosas que hay ahí, querido hermano, que usted dice, ¿es posible que yo le ame así? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir corazón? El corazón es el centro ¿de qué? De mi vida. Todo lo que yo soy tiene que amar ¿a quién? A Dios. Pregunta, pero no conteste, ¿no? Allá en la casa lo contesta. ¿Usted está amando al Señor con todo lo que usted es? Y vea lo que dice Proverbios 23, 26, dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, te le está pidiendo, le dice, dame, hijo mío, ¿qué cosa? Tu corazón, porque el corazón es lo más importante. Dios quiere tu corazón y no la mitad de tu corazón. Y no la mitad de mi corazón. Él quiere que, el versículo dice, todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no a medias. O caliente o frío, pero no tibio. No a medias, que un domingo sí en la iglesia, pero otro domingo, ¿me entienden? No a medias, que en la iglesia pretende ser cristiano, pero en el trabajo no. No a medias. Es que tiene que ser cristiano aquí y afuera también. Es todo tu corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, escuche esto, sobre toda cosa guardada, guarda, ¿qué cosa? Tu corazón, guárdalo porque Dios lo quiere, porque tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Dígame usted si ese versículo no le pega a usted. A mí digo, Señor, perdóname porque en realidad no lo estoy haciendo. No es todo. Yo no te amo de esa manera, pero quiero amarte de esa manera. Y después sigue diciendo de todo corazón y con toda tu alma. ¿Qué significa eso? Alma es las emociones, los pensamientos. Piense conmigo. ¿Ama usted al Señor con todas sus emociones? ¿O se emociona más cuando gana el bar? No, el bar, sí. No, lo que le gusta el partido, ¿no? ¿O se emociona más cuando... ¿Cómo? Hermano querido, ¿se emociona usted con la palabra de Dios? ¿Se emociona cuando viene al culto? ¿Se emociona cuando Cristo cambia su vida? Que usted dice, esto no lo puedo hacer porque Cristo está conmigo, me está viendo. ¿Se emociona usted cuando deja de pecar? Esas son sus emociones. Y aquí dice con toda su alma, toda tu mente, tu alma. Con todo, no la mitad. No que a veces sí me emociono. Es que aquí en la iglesia no me emociono, pero allá en el partido sí, o allá en la casa sí. No, es que las emociones tienen que reflejar que usted realmente ama a Dios. Hermano, tan triste, ¿verdad? Hay comida después, no me preocupe, ¿no? Dios mío, denle un aplauso al Señor, hombre. Amén. ¿Sabe cómo me pongo yo cuando estoy estudiando esto? Me pongo triste, fíjese. Porque reconozco que realmente no estoy a la medida de Dios. Y le están preguntando. ¿Y quién le está preguntando? Un escriba a Jesucristo. Que supuestamente un escriba conocía, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y le dice después de toda tu alma. Y después dice con toda tu mente. Mente aquí es conocimiento. Tienes que conocer a quién estás amando. Es imposible amar a una persona que usted no conoce. Es imposible. ¿Cómo va a decir si no la conoce? Si le preguntan, por ejemplo, qué sé yo, un nombre que le den, ¿no? Y usted dice, pues yo no lo conozco. ¿Me entiende? Pero cuando usted ama a una persona que la tiene que conocer para amarla, ¿sí o no? Ese es el amor, dije, con todo el entendimiento, conocer ese Dios, conocer el amor de Dios. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando usted conoce eso, entonces usted dice, te amo. Porque Él vino a rescatarme, porque Él vino y pagó mi deuda, porque Él vino y me salvó de la ira de Dios. ¿Cómo no le va a amar usted cuando usted lo conoce?
Entonces, amar al Señor con toda tu mente, con todo entendimiento. Y después sigue diciendo, y con todas tus fuerzas. Dos maneras que puede entender eso. ¿Será cuando es un joven que tiene toda la fuerza? Por eso es que a los jóvenes dice que vengan, que acepten a Cristo cuando están jóvenes. Y ya cuando uno está viejo, ¿qué le sirve al Señor cuando está viejo uno? Dígame. Mire, lo que mencionó el pastor, parece mentira, fíjese, que voy ahí pateando los 50, ¿no? Pero hay un montón de cosas que ya no las hago como las hacía antes. Como que va decayendo uno, sí o no. Ya no puedo comer como comía antes. Oiga, no puedo comer como comía antes. Hey, si como bastante, ya no puedo dormir como dormía antes. Entonces va uno como que va menguando, sí o no. Y Dios quiere que le sirvamos con todas las fuerzas. Es cuando usted está joven, sírvale a Dios. Pero la mayoría de jóvenes no quieren servirle a Dios, sino que quieren vivir su vida y después, ¿me entiende?, servirle a Dios. Lo podemos ver de esa manera. Pero la otra es, con todas las fuerzas, es Dios primero. Pero resulta que le ponemos 100% al trabajo, ¿sí o no? Y venimos al culto, ¿cómo? Se están durmiendo algunos. Querido hermano, ¿eso es verdad o es mentira? Le ponemos 100% al trabajo, a las actividades de nuestro día, ¿me entiende?, al afán, y venimos al culto, querido hermano, y queremos que se terminen así. Ya veo unos con hambre que ahí quieren ir a comer, ¿no, hombre? Querido hermano, con todas las fuerzas, que primero sea Dios. Por eso que Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todo lo demás, ¿qué cosa? Aquí te está diciendo Jesucristo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal, ¿qué cosa? Ahora, póngase a pensar y analice que la Biblia es un espejo, acuérdese, ¿no? Y usted lo está leyendo. ¿Está usted aquí o le falta? Pablo dijo, yo no pretendo, ¿qué cosa? Haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, ¿qué hago? Prosigo a la meta. Quiero llegar a conocerle, porque entre más le conocemos, más le amamos. Pero si no conocemos a Cristo, si nos predican un Cristo diferente, si nos predican un Espíritu Santo diferente, un Evangelio diferente, no vamos a amar a Dios. Y mire, bueno, yo creo que aquí ahora me dieron el tiempo, a las 12, ¿no? Bueno, tengo tiempo. Dice, el segundo es semejante, dice el versículo 31, ¿no? Y el segundo es semejante. Jesucristo pone, esta es la manera de amar a Dios. Y todos aquí decimos, sí, vamos a tratar de amar a Dios. Vamos a ver si es verdad, el 31, ¿no? Aquí es como que se pone un poquito más alto el nivel. Jesucristo no vino a abolir la ley, sino que a cumplirla, y la puso un poquito más alta. Oíste que fue dicho, pero ahora yo os digo esto. Y aquí viene el versículo 31 y dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pregunta. Esta mañana yo me levanté, ¿ok? Yo creo que usted también. Me levanté y me bañé y me resuré y me peiné. Y yo quería verme bonito, ¿sí o no? Le dije a mi esposa que me busque una ropita bonita, ¿me entiende? Y yo no quiero verme feo. Aquí alguno que se quiere ver feo. Yo no creo que nadie, ¿no? ¿Me entiende? Como a ti mismo. Tú quieres verte bien. Tú quieres sentirte bien. Tú quieres, ¿me entiende?, que la gente tenga una apariencia, que te vean y digan, wow, se ve bien. De esa misma manera tienes que amar a tu hermano. Tu hermano tienes que ponerlo primero a tu hermano. Mire, allá en 1 Corintios capítulo 13, hay unos versículos emocionantes ahí, ¿no? Dice, ¿de qué sirve que hablaras lenguas humanas y que Dios te diera la capacidad de hablar lenguas angélicas, de lo que hablan los ángeles, ¿no? Y no tienes amor? De nada te sirve. ¡Wow! Yo me puse a ver ese versículo y dije, ¡wow! ¡Qué tremendo! Que no solamente habla un montón de idiomas humanas, sino que también Dios le da la capacidad de hablar lo que hablan los ángeles, que los ángeles tienen que tener un idioma, ¿no? Y después dice, y si dieras todo lo que tienes, todo, y aún tu cuerpo para ser quemado, y no tienes amor, de nada te sirve. Dígame usted si no está en un nivel más alto, ¿no? Usted ve a su hermano que está un poco ahí, yo creo que se pasa de largo, ¿no? ¿Me entiende? Es alto el nivel. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el versículo, ¿no? No hay otro mandamiento mayor. Estos dos. Y los dos son, si usted analiza bien, son las dos tablas de la ley. Uno es amar a Dios y uno es amar al prójimo. Ahí está exactamente los 10 mandamientos. Y dice, no existe otro más.
Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, lo que le dije, ¿no? Y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Usted puede hacer lo que quiera hacer. Le puede dar ofrendas al Señor, lo que quiera. Pero si no ama a Dios de esta manera y no ama a su prójimo de esta manera, de nada le sirve. Dígame usted, no es para decir amén, es para decir ouch. Esto es duro, querido hermano. Yo veo estos versículos y digo: Señor, lo único que puedo decir es: Señor, ayúdame, porque yo quiero obedecer a Dios. Yo quiero que la iglesia obedezca a Dios también. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 24, qué lindo, ¿no? Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente. Wow, este tipo respondió, pero tremendo, ¿no? Le dijo: mira esto es importantísimo, póngale atención, dice: no estás lejos del reino de Dios. Mire lo que dice. No le dice: wow, como respondiste bien y sabes bien los 2 mandamientos, ya estás en el reino de Dios. No le dice eso. No es conocerlo, querido hermano. Le dice: conoces bien, tienes entendimiento, tienes sabiduría, pero estás, ¿cómo le dice? No estás lejos. Todavía no estás. Dígame usted si no es para decirle: Señor, ¿estoy o no estoy? ¿Estoy dentro o estoy pretendiendo que estoy? ¿Estoy caminando en el camino angosto o en el ancho? ¿He entrado yo por la puerta angosta o he entrado por la puerta ancha? Es para que usted analice su vida. Y entonces, ¿cómo le amamos a Dios, querido hermano? Con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. Jesucristo se fue un poquito más adelante. Dice: si me amáis, guardad, ¿qué cosa? Mis mandamientos. Usted no puede pretender que ama a Dios y dejar los mandamientos a un lado. No puede. Imposible. No va, no concuerda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amar al Señor y guardar los mandamientos. De esa manera, usted se da cuenta que usted realmente ama a Dios. Eso es el primero. Vamos a ver uno más, porque el tiempo me fue. El verdadero evangelio nos enseña cómo adorar con nuestra obediencia a Dios. Porque hay personas que piensan que están obedeciendo a Dios. ¿Me entiende? Hay normas, hay preceptos, hay reglas a seguir. Usted no puede decir: esta es la manera que yo adoro. Pero muchas veces no es la manera que Dios quiere. Esa no es la manera que Dios ha mandado. Y se lo mencioné, por ejemplo, a Caín y Abel. Ellos pensaron que estaban obedeciendo a Dios. Le mencioné a Saúl también, que él pensó que estaba obedeciendo a Dios. Y Dios le dice: por cuanto no has obedecido la palabra de Dios, Dios te desecha del reino. Wow, duras palabras, querido hermano. Entonces tenemos que ver realmente un versículo. Levítico, por favor. Levíticos. Tenemos que ver, no es como yo siento, o es que así me enseñaron a mí. Tenemos que ver realmente si lo que hacemos estamos adorando al Señor. Y para eso tenemos que examinarnos bien la vida, como vivimos. Levítico 10, le dije. Levítico 10. Ve aquí estos versículos. Los 2 hijos de Aarón. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Vea lo que le voy a decir. Ellos hicieron el rito que todos hacían. Agarraron el incienso, pusieron fuego, todo normal, como que lo estaban haciendo bien. Pero ahí dice claramente: un fuego extraño que Jehová nunca le mandó. O sea, que se pueden hacer cosas en la adoración pensando que es Dios que lo mandó, y resulta que Dios no lo mandó así. O muchas veces nos enseñaron cosas, ¿me entienden? En algunas iglesias, por aquí venimos de diferentes iglesias,
que esa es la manera de adorar a Dios, pero cuando usted examina la Biblia, usted se da cuenta que no es así. Dios no es un Dios, por ejemplo, Dios es un Dios de orden, ¿sí o no? Y cuando se hace desorden en las iglesias, ¿eso es Dios? Mucha gente dice, no, es que así adoro yo. Es que así es el Espíritu Santo conmigo. Estos dos jóvenes o hombres, ¿me entiendes? Ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien. ¿Y qué pasó? Dios dice, Dios nos le mandó. Vamos a ver qué pasó en el versículo 2, ¿le parece? Mire, Dios es serio con la adoración, querido hermano. O sea que uno lo toma por la ligera, porque estamos bajo la gracia y todavía Dios. Mire, yo veo unos cultos, querido hermano, que son una vergüenza. No quiero identificarme yo con esas personas de cristianos, porque son una vergüenza lo que están haciendo. Y Dios no hace nada. Dios está paciente, ¿me entiende? Pero Dios es serio con la adoración. Vea lo que dice el versículo 2. Dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Va a haber un momento, querido hermano, que la paciencia de Dios va a decir, hasta aquí. Entonces tenemos que nosotros tener cuidado y pensar y analizar. ¿Es esta la adoración que le agrada a Dios? ¿Es mi vida un reflejo de adoración a Dios? Y eso es para que usted conteste en su casa, no aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque usted tiene que ser sincero consigo mismo y decir, ¿realmente estoy amando a Dios? ¿Estoy yendo a la iglesia o soy trigo o soy cizaña? Usted lo tiene que ver. Porque usted está viendo los versículos. Usted tiene que decir, ¿realmente estoy dando yo buen testimonio de que soy hijo de Dios? ¿Las personas se van a convertir con mi testimonio? Usted lo tiene que analizar. Usted tiene que verse y decir, cuando la gente me ve a mí, ven a Cristo, porque ellos tal vez nunca van a leer una Biblia, pero lo van a leer a usted, me van a leer a mí, y tenemos que analizar, ¿estoy yo reflejando a Cristo? La adoración, entonces, ¿me entiende? Salió fuego extraño y los quemó. Es claro que la adoración que no agrada a Dios es peligrosa, querido hermano. Entonces tenemos que analizarlo. Lo que estamos haciendo, ¿le agrada a Dios o no le agrada a Dios? La oración es para edificar a la iglesia. Cualquier cosa que se hace en la iglesia es para edificar ¿a qué cosa? La iglesia. Si no está siendo la iglesia edificada, la oración que usted está haciendo no está correcta. No está correcta. Si en vez de decir verdaderamente Dios está en medio de ustedes, en vez de decir eso, dicen esto es lo que son unos pocos de locos. Entonces usted tiene que analizar, ¿es esa adoración le agrada a Dios? Si no, hay que parar. Hay que decir, vamos a ver las reglas, porque Dios pone reglas para todo. Esto se tiene que hacer así, esto se tiene que hacer así. Y si no sabe, vea la Biblia. Ahí está toda, reglas para un montón de cosas. Caín pensaba, ¿me entiendes?, que le estaba agradando a Dios y ya tenía bien reglas. No, esto no es lo que quiero. Yo no quiero frutitas, quiero animales. Eso es lo que Dios quería. ¿Me entiendes? A Saúl le dijo, no, vas y los matas a todos, vaquitas y todo. No, él dijo, los gorditos para Jehová. No. Es que esto aparentemente es bueno, pero no es aparentemente. Es que lo que Dios dice, eso hay que hacer. Querido hermano, ¿es dura la palabra de Dios? Claro que sí, querido hermano, es dura. ¿Pero queremos aprender? Claro que sí queremos aprender. ¿Queremos amar a Dios de corazón? Claro que sí. ¿Queremos adorar a Dios? ¿Que Él sea engrandecido en nuestras vidas y que Él sea glorificado? Claro que sí, creo. Como iglesia lo queremos hacer. Amén. ¿Le pongo un aplauso al Señor? Amén. Y tengo uno más que es más complicado, pero se me fue el tiempo. ¿Ok? Pero el evangelio verdadero nos dice exactamente qué es lo que hay que predicar. ¡Wow, querido hermano! ¿A qué ser humano que no ha sido redimido con la sangre de Cristo le gusta que le diga que va a ir al infierno? A nadie. Pero resulta que eso es lo que tenemos. Eso es lo que la Biblia dice. Alma que pecare, esa alma, ¿qué cosa? Morirá. Eso es lo que dice la Biblia y tenemos que predicarlo. ¿Y sabe lo que ha pasado, querido hermano? Que los pastores han empezado a suavizar el mensaje. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. ¿Es eso verdad? ¿Es eso verdad? ¿Suena bonito, sí o no? ¿Y Dios a quién envía al infierno? ¿Al pecado o al pecador? Querido hermano, cuando vemos todos esos versículos, usted se da cuenta que Dios es serio. Y nosotros no podemos suavizar el mensaje, sino lo que tenemos que hacer es predicar el mensaje. Que el Señor nos ayude. Póngase de pie. Amén.
y me quedó un poquito para la próxima, pastor. ¿Despido yo, pastor, o pasa usted? Pase por. Bueno, querido hermano, no, mi intención no era que se pusiera triste, ¿me entiende? Porque va a haber comida hoy, esa no era mi intención. Pero mi intención, querido hermano, es que como iglesia aprendamos, que seamos una iglesia que Cristo se mueva en medio de nosotros. Yo no quiero que seamos una iglesia que toleremos el pecado, que toleremos cuando alguien está adorando de una manera equivocada. Yo no quiero que seamos una iglesia que toleremos eso, sino que seamos una iglesia que veamos los versículos. Yo creo que todos los que estamos aquí, yo creo que todos, ¿usted cree la Biblia, sí o no? ¿Que esta es la palabra de Dios, sí o no? ¿Que esta es la regla? ¿Que esta es la autoridad? Yo creo que todos los que estamos aquí creemos eso. Entonces si lo creemos, lo vamos a hacer. Vamos a ver los versículos. Cuando alguien me muestra, querido hermano, yo le digo un montón de veces yo he estado equivocado. Y alguien me ha leído la Biblia, o yo he leído la Biblia, yo veo y digo yo, eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo tratar a la esposa? ¿Cómo tratar a los hijos? Yo me he equivocado un montón de veces con mis hijos. ¿Alguien aquí se ha equivocado con sus hijos? Un montón de veces me he equivocado con mi esposa también. Pero la Biblia me va dando luz, ¿me entienden? Y me dice cómo tratar a mi esposa, cómo tratar a mis hijos y cómo vivir una vida que le agrade al Señor. Señor Jesús, te bendecimos. Te adoramos. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque nos muestra realmente cómo debemos de amarte a ti. Dios mío, te pido perdón, Padre Santo, especialmente por mí y por la iglesia también, Señor, y por todas las personas que dicen que te aman, pero muchas veces no es de todo corazón, sino que es mitad corazón. Y que no te amamos con toda nuestra alma, que no te amamos con toda nuestra fuerza, que muchas veces dejamos de último lo tuyo, Señor. Te pido que nos perdones, Padre Santo. Queremos que tú seas el centro de nuestra adoración, que tú seas el centro de nuestras vidas, Padre Santo. Si hay personas aquí que todavía, Padre Santo, no te conocen, que todavía tú no eres el centro, que no te aman como deben de amarte, que Espíritu Santo tú hagas la obra, Padre Santo, en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahí viene la suegra. Pues usted despide con el lema, el versículo lema.